Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos realizando el análisis. Mario García Lara lo había anticipado. Pongamos en su orden descendente los 4 grandes renglones que uno puede identificar ahorita. Es obligaciones del Estado, 34,000 millones, una caja ahí bastante, bueno, es como aquel bolsón del sastre, ahí hay de todo. Y creo que vale la pena despenicarlo un poco. 34,000 millones obligaciones del Estado, 20,000 a temas de funcionamiento y transferencias, y 13,000, un poco más de 13,000 millones para temas de inversión. De ahí educación, 19,000 millones asignados al ministerio, 15,000 para el servicio de la deuda, tema que me sigue preocupando, y 12,000 millones, un poco más de 12,000 millones al Ministerio de Salud. A ver, así en términos muy concretos de estos grandes rubros, solo menos una pincelada, una llamada de atención que le tengamos que, pues, que usted considera que nuestra audiencia tiene que conocer. Bueno, yo diría que a mí no me gusta meterme un poco eso, porque además es una decisión de conveniencia de cada gobierno, a quién le quiere asignar más y a quién le quiere asignar menos que el año anterior. Pero creo que lo que sí tenemos que estar muy conscientes es que el presupuesto del Estado de Guatemala, comparado con el de otros países, es demasiado rígido. ¿Y por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, el rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro tiene todas, y eso es que dijo Mariano, que había que un poco que despenicarlo. El asunto es que representa más del 30% del total del presupuesto, y se trata de repartición de recursos del Estado por mandatos legales o por mandatos constitucionales a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, a la CDAG, a la USAC, a la Escuela de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el principal problema es que, así como están estas asignaciones ya precomprometidas, además hay otro casi 30% del presupuesto que se va a salarios, que también pues, no se puede hacer más cosa que pagar salarios con el 30% del presupuesto del Estado. Hay otro 15% que se va a deuda pública, y al final de cuentas al gobierno el margen de maniobra que tiene para ejecutar y poner en práctica políticas de desarrollo, políticas públicas, es del 15% del presupuesto, es casi nada. Y eso llama más al desafío de asignar de una forma más racional los recursos en el presupuesto y a ejecutarlos de una forma más eficiente, porque si no, el presupuesto se va como agua entre los dedos sin que haya impactos en los rubros en los que las políticas de Estado deberían hacer impacto, el bienestar de la población, la salud, la educación, la infraestructura. Y esa es una discusión muy seria que tenemos que tener, porque eso no es culpa de este presupuesto o de este gobierno, eso es algo que está estructuralmente ahí. Presupuestos en los que los gobiernos no tienen prácticamente margen de maniobra para implementar políticas de desarrollo. Ahora, doctor Balcells, el licenciado García Lara ha puntualizado cuáles son los énfasis de este presupuesto, y uno que llama la atención es el tema de justicia. Cuando uno observa los montos que han sido asignados por asignaciones extraordinarias prácticamente para el organismo judicial y para el Ministerio Público que tienen situado constitucional, los extraordinarios duplican lo que establece la Constitución que se les debería de asignar. Un organismo judicial que no ha logrado en el Congreso de la República elegirse a la nueva Corte Suprema de Justicia, y un Ministerio Público que en el 2022 tendrá un relevo de fiscal general. ¿Cómo ve esta decisión política de casi duplicar por la vía de la asignación extraordinaria lo que tiene como situado constitucional? Preocupante, Cristian, porque en efecto, si alguna crítica tiene la sociedad y que lo traslapa hacia el presupuesto y la calidad del gasto, tiene que ver con el Estado de Derecho. Y es un Estado de Derecho que es sumamente importante para lo que la ansiada reactivación y competitividad del país. Pero eso, el presupuesto se caracteriza por una serie de asignaciones, como bien se habló, al ramo de
al rubro de educación y a la parte de justicia. En esa parte de justicia, tengamos en cuenta que esa asignación al Ministerio Público va a causar una serie de gastos recurrentes al futuro muy alto, porque tiene que ver con las sedes departamentales y municipales que va a crear el Ministerio Público, y que muchas veces eso se ha hablado mucho en la Comisión de Modernización de la Justicia, que tendría que existir una coordinación en todos los organismos que se ocupan de la justicia, incluso a un nivel territorial en términos de la atención de la justicia, y una serie de sedes bien delimitadas en términos de la planificación territorial del sector. Eso no se dará porque hay una preferencia ahora que se le dará al Ministerio Público, cuando todos sabemos que es un Ministerio Público que está pasando por una profunda crisis de credibilidad. Entonces es algo que sí yo encuentro bastante contradictorio, y que será una carga de los futuros presupuestos muy alta. Tengamos en cuenta que todas estas magistraturas tienen una serie de pactos colectivos, como el que se observa en la Corte, en el organismo judicial, muy fuertes, y un gasto de funcionamiento muy alto. Edgar, Entonces, eso será una carga para los futuros presupuestos. Edgar, se nos está acabando el tiempo, pero por lo general cuando hacemos estas discusiones nos focalizamos mucho en destino de gasto, en qué van a pagar, qué van a invertir, en qué van a gastar, pero se nos olvida un poco el tema de los ingresos. Tal vez un comentario ahí, por favor, Edgar. Recuerdo los números: ingresos corrientes 79,000 millones, de los cuales 74,000 son ingresos tributarios, ingresos de capital, un poco más de 1,000 millones de quetzales, y las fuentes financieras, esos 24,000 millones, de los cuales 16,000 millones es colocación de bonos. Sus comentarios, por favor, Edgar, muy concretos. Sí, sí, mira, mi comentario, Mariano, sí tiene que ver con algo que yo veo que compartimos, que en términos del endeudamiento, de mi parte yo priorizaría el endeudamiento externo con fuentes financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Por ejemplo, te menciono el caso de Costa Rica, que acaba de negociar un préstamo de 400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y se lo pasó directamente la cantidad toda a la Caja Costarricense de la Seguridad Social. Pero nosotros, y eso lo hemos enfocado en diversos programas aquí, estamos con una acreeduría de los bancos privados. Es un gran negocio de 3 o 4 o 5 bancos privados de Guatemala, y es un tema que ya lo hemos abordado en diversas oportunidades, pero que tiene un peligro, que es un destino del gasto para fines corrientes, para el Instituto de Previsión Militar, para los Montepíos, etcétera. Eso es un gasto misceláneo muy difuso. Y en ese sentido, lo que habría que hacer es una serie de procesos de reestructura, ahora que incluso el Fondo Monetario Internacional acaba de tener una emisión gigantesca en derechos, lo que se llama derechos especiales de giro, pero que aquí el Congreso de la República, con esa prudencia de los endeudamientos, lo redirige mal, en el sentido de que no prioriza ese tipo de fuentes financieras, y sí prioriza las acreedurías de 4 o 5 bancos del sistema que han tenido altísimas ganancias precisamente por ese tipo de acreeduría. Licenciado García Lara, nos acercamos al cierre de la entrevista, y uno de los debates más encendidos en los últimos años ha sido la aprobación de un presupuesto. Las opiniones técnicas giran en torno a la necesidad de que haya aprobación de presupuesto para dotar de claridad en la forma de las asignaciones y poder garantizar una eficaz fiscalización. ¿Cuál es su criterio al respecto, dado que entraremos en el debate político de este presupuesto y a veces las posiciones ignoran la importancia de estos elementos técnicos que exigen la aprobación de un presupuesto? En eso totalmente de acuerdo, Cristian. Yo creo que yo insistiría, el presupuesto del Estado es
no hay que verlo solo como la determinación de un techo y la repartición a conveniencia en función de intereses políticos de la coyuntura. El presupuesto debe ser visto como una herramienta clave de la política fiscal, una declaración explícita de hacia dónde se orienta esa política y un reflejo de las intenciones de las políticas de desarrollo económico del Estado. Y por eso es importante tener un presupuesto aprobado cada año, porque da señales de por dónde van a ir, establece límites, establece prioridades. Y un poco el tema de la incapacidad de gastar que está teniendo el gobierno este año tiene que ver también con el hecho de que no hay un presupuesto aprobado. Entonces se dificulta muchísimo gastar porque cuando se queda vigente el presupuesto del año previo, una serie de maniobras y transferencias interministeriales, intraministeriales que entorpecen el gasto público. Entonces, por razones de certeza, de mensaje a los mercados, de límites y prioridades para el gasto público y de eficiencia del gasto, es crucial que se apruebe un presupuesto. Y por lo tanto es preferible que el Congreso apruebe el presupuesto, muy parecido a como lo llevó el gobierno, el Congreso de la República es soberano y está en todo su derecho de hacerle las modificaciones y los ajustes del caso, pero conservando las directrices técnicas y los límites prudenciales, macroeconómicamente hablando, que tiene que tener el presupuesto. Insisto, es preferible que se apruebe un presupuesto, aunque sea que le hagan pequeños ajustes o grandes ajustes a lo que envió el Ejecutivo. Dicho eso, tampoco se trata de que el Congreso va a inventarse un nuevo presupuesto sin directrices, sin límites, sin lineamientos técnicos, como se hizo el año pasado a finales y que resultó en este desastre político. Y en ese caso, pues quizá lo mejor el año pasado, excepcionalmente, fue que no se aprobara y quedara vigente el del año anterior. Pero como regla general, lo mejor para el país es que se apruebe el presupuesto. Bueno, sigo cuestionando que si se aprobó o no se aprobó. Realmente fue es un tema que creo que tendrá que analizarse, pero ya una perspectiva económica, histórica. Jurídica también. Pero, en fin, seguimos trabajando con el presupuesto 25-2018. Ese decreto no se ha conocido todavía por el Pleno, fue entregado el 2 de septiembre, aún no se ha leído. Y veo muy difícil que esta semana corta de celebración del Bicentenario igual exista la intención de leerse por el tema, no la intención, por las dificultades que hay en agenda y por lo cual estaríamos leyendo hasta la semana del 20. Pero en fin, gracias, muy amables por habernos acompañado a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, Cristian, cerramos. Aquí da todavía mucho de qué hablar el tema del presupuesto nacional, así que... Totalmente. Un saludo para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, independientemente de la posición ideológica que tengan. Guatemala es nuestro país y la identidad con nuestro país es fundamental. Así es, y reitero la invitación. Mañana en la noche con Carmina Valdizán vamos a tener un programa especial sobre el Bicentenario. Un gusto en saludarlos, que tengan buen descanso.